Va la clave. Bueno, vamos a apretar un poco la pata, a darle un poco de velocidad porque se nos va, el arranque es lento, es de esperar, porque esta es una materia que nunca han tenido, pero el tiempo es tirano. Entonces, voy a tratar de acelerar un poco. Entonces, a mí me gustan las clases dialogadas, pero muchas veces, si se dialoga mucho, queda el tema ahí y no avanza. Entonces, vamos a tratar de equilibrar, a ver cómo podemos hacer para avanzar, para dar la palabra, pero a su vez avanzar en el tema.
Bueno, habíamos visto la distinción entre daño patrimonial y extrapatrimonial, económico, extraeconómico, eso sepan que son equivalentes. Si hablo de patrimonial o extrapatrimonial, es lo mismo que hablar de económico, extraeconómico. El término económico, extraeconómico no se usa mucho, se usa más patrimonial, extrapatrimonial o patrimonial y moral. Eh, pero bueno, cuando se pregunta qué es el daño patrimonial, bueno, es el daño que recae sobre un interés eh, que de alguna manera tiene una medida de valor predeterminada en el mercado. Y cuando hablo de daño extrapatrimonial es eh, el, cuando la lesión o el menoscabo o el detrimento negativo recae sobre un interés que no tiene una medida de valor predeterminada en el mercado. Ahora bien, eso a su vez va a tener subcategorías, tanto el daño patrimonial como el extrapatrimonial. ¿Cuáles son las categorías del daño económico y extraeconómico? Bueno, la categoría más importante es la que distingue entre el lucro cesante y el daño emergente. Entonces, ¿cuál es la distinción entre lucro cesante y daño emergente? Bueno, uno es un daño que se produce ahí. Yo no sé, los que leyeron, capaz si leyeron Gamarra o algo, van a ver algo, algunas alusiones, puede haber incluso en la jurisprudencia, entre actualidad y futuro, como si fuera algo que es el daño emergente es actual y el lucro cesante es a futuro, pero creo que el key de la cuestión ahí es que el daño emergente es un daño por egreso patrimonial y el lucro cesante es un daño por limitación o privación del ingreso patrimonial. Entonces, vamos a armar un esquema. Cuando yo tengo un egreso patrimonial, básicamente cuando tengo que sacar dinero de mi bolsillo. Entonces, clásico tema de accidente de tránsito, se rompe piezas de un vehículo, tiene que disponer de dinero, sacar de su bolsillo para reparar el vehículo. Bien, en cambio, el lucro cesante no significa sacar de bolsillo, sino que el hecho dañoso deriva en que no me ingresa al bolsillo. Entonces, una cosa es sacar del patrimonio para, y otra cosa es cuando uno tiene el derecho de que le ingrese y por consecuencia del hecho dañoso, ese ingreso se ve limitado o privado. Por ejemplo, la persona es un empleado que trabaja en X empleo y a causa del hecho dañoso se ve discapacitado y ya no puede trabajar. Entonces, el daño ¿en qué se traduce? En la pérdida del ingreso económico. Trabajaba, este, bueno, cualquiera fuera el trabajo, pero un trabajo que necesite sí o sí eh, de las dos piernas, sufre un accidente, queda inválido, bueno, incapacidad absoluta para la tarea habitual, este, y a partir de ahí se ve privado del ingreso económico.
ya no puede trabajar. Si no puede trabajar, no le va a poder ingresar el dinero que le ingresaba. Ese es lucro cesante. Profe, ¿Sí? tengo una duda. El lucro cesante también puede ser por algo, por ejemplo, un bien que se me sea destruido por algún daño y eso no me haga, por ejemplo, permitirme trabajar. Imaginemos que soy delivery y me chocan y me rompen la moto, capaz que yo no me lastimo físicamente, pero se rompe mi vehículo de trabajo y no puedo percibir ingresos de mi trabajo porque no puedo trabajar más, básicamente, al menos de ese trabajo. Eso es así. Sí, el lucro cesante se va a verificar siempre, siempre, siempre. Tengan presente que el concepto de daño es abstracto y lo único que estamos haciendo ahora es ejemplificando. Entonces, el ejemplo de alguien que tiene, el ejemplo que usted puso es un poco más, entra en una subcategoría, por así, en otra subcategoría que tiene relación al lucro cesante, pero vamos a ver que es cuando hay incertidumbre. Este, por ahora, el lucro cesante, lo que tenemos que saber, una de las características del daño que algunos piden es que el daño sea cierto. Yo no lo veo tanto como una característica porque dicen, el daño tiene que ser cierto, pero después admiten lo que vamos a ver que es pérdida la chance. Entonces, no, no es una característica del daño que el daño tenga que ser cierto. Después habrá dos tipos de daño, el daño cierto y el daño probable, pero si yo estoy diciendo, bueno, el daño tiene que ser cierto y después admito que haya pérdida de chance, estoy borrando con el codo lo que escribí con la mano. Pero puede ser en relación a un vehículo, por ejemplo, si alguien tiene un remis contratado para, para una empresa o tiene una minivan de esas que transportan escolares y la tiene contratada para un colegio o algo, el lucro cesante siempre va a ser la pérdida económica cierta. Entonces tiene que haber algo este, en la cual se refleje el derecho de la persona a percibir el ingreso. Entonces, si esa persona tiene un contrato, bien, por el cual presta un servicio de transporte y el vehículo con que transporta es dañado y a causa de ese daño no puede prestar el servicio y se ve privado del ingreso, es lucro cesante. Siempre que alguien se vea privado del ingreso es lucro cesante. No importa acá y volvemos sobre la relación del daño con los demás elementos. Pero no fue culpable, no fue, no sé, no importa. Acá estamos hablando del daño. Si hay un daño por limitación o privación del ingreso, es lucro cesante. Bien, Gracias, profe. entonces, acá ustedes tienen, este, esto sería como una escala del patrimonio, ¿no? Acá pueden ponerle 100, 200, 1 millón, 300 millones de dólares, no sé, como quieran. Esta es la escala. Entonces, el daño emergente, esto que estamos viendo es daño emergente. El daño emergente va a implicar una disminución patrimonial. Una disminución patrimonial por egreso. Vamos a ver que después el lucro cesante es disminución patrimonial por pérdida de ingreso. Bien, yo creo que en estos términos es imposible que se pierdan, ¿no? Es
Disminución patrimonial por egreso, lucro cesante. Disminución patrimonial por pérdida o limitación del ingreso. Perdón. Borrar. Al revés, exacto. Este, La verdad, confundido yo. disminución patrimonial por egreso económico, daño emergente. Disminución patrimonial por pérdida o limitación, sería privación o limitación del ingreso económico, lucro cesante. Valeria y Víctor, después. Yo lo que vi, si poníamos el ejemplo de las piernas, ¿no? La persona que pierde las piernas y no puede trabajar, ahí lo que se puede reclamar entonces es un lucro cesante porque no va a poder trabajar. Pero lo que gastó por concepto de médico, o de tratamiento o de vehículo, eso sería un daño emergente. Lo que gastó, lo que... Correcto. A ver, es bien sencillo. Lo que gasté, ¿qué es? Siempre gasto. Siempre que usted diga gasto, es egreso. Lo que gastó es daño emergente, sea para lo que sea a raíz del daño. Entonces, tuvo que comprar una pierna ortopédica, tuvo que comprar 8.000 millones de medicamentos por el dolor, tuvo que transportarse una vez por semana al médico, hacer controles médicos, este, tuvo que pagar un cuidador porque estuvo internada no sé cuánto tiempo, todo lo que haya tenido que gastar a raíz del hecho dañoso que no hubiera tenido que gastar antes. Siempre ustedes acuérdense que la comparación es antes-después. Yo por eso le puse antes-después. Es el momento que yo estaba anterior al hecho dañoso y después, que esto no lo hemos hablado, pero creo que es ahora el momento oportuno, es ¿en qué va a consistir la reparación? La reparación, y esto anótenlo, lo que se trata de hacer en la reparación es volver a la persona al estado anterior del daño, idealmente como si no hubiera sucedido. Bien, idealmente, abstractamente, como si no hubiera sucedido. Ahora, claro, porque una persona que era inválida probablemente no vuelva a dejarla en la misma situación que antes. Pero es bueno, si ella no hubiera estado, o sea, si no hubiera ocurrido el hecho dañoso, no hubiera tenido que tener todos esos gastos. Los tuvo que tener a causa del hecho dañoso. Y ahí después vamos a ver cómo es el tema de la relación causal. Pero yo trato de poner a la persona idealmente en la situación anterior al hecho dañoso. Entonces, todo lo que yo haya gastado por el hecho dañoso se lo tengo que indemnizar. Víctor. No, medio que me lo respondió con lo que le dijo la compañera, pero entonces se puede reclamar daño emergente y lucro cesante ambos en una misma demanda y además, yo me adelanté y estuve leyendo el material de Fernández, también se podría reclamar algún daño familiar no económico dentro de lo mismo. No importa, no hay que englobar todo el daño en uno solo. Los daños son todos distintos y, o sea, cuanto más usted precise el daño, eso demuestra más conocimiento suyo. O sea, si usted me dice el daño moral es tanto y no precisa las categorías, bueno, no sé si las conoce, no las conoce o no. Después vamos a ver cuando demos daño moral que los jueces muchas veces engloban ahí por no hacer el ejercicio de eh, dividir la categoría. Dividir la categoría además favorece a la víctima porque son daños distintos, vamos a ver. Antonio. Buen día, profe. No, por ejemplo, me quedó la duda, por ejemplo, el daño, no sé si compensatorio o instantáneo, por ejemplo, de un accidente de tránsito, la ropa, el lente, es lo que, por ejemplo, en el momento hay una pérdida momentánea. ¿Eso cómo es compensatorio, profe? Estamos hablando de daño emergente y de lucro cesante. Ok, otra cosa, nada que ver, disculpe. Entonces decimos, bueno, todo lo que sea gasto, o sea, cuando hay una disminución patrimonial por egreso,
es daño emergente, que sería ese caso. Va a tener que reponer la ropa, Ok. los dientes, etcétera. Eso es todo daño emergente. Y el lucro cesante lo podemos dibujar. Tengo una. Perdí un marcador que tenía. Tiene que usar la pizarra de Zoom, profe. No, me queda mejor así. La pizarra de Zoom no es tan preciso como... Hay que saber dibujar en la pizarra de Zoom. El lucro cesante, tengo el antes, acá la situación patrimonial, sería así. El antes, él está acá, pero tiene un derecho de algo que le va a ingresar, que le va a aumentar el patrimonio. Bien, va a haber un ingreso patrimonial que le va a aumentar y a raíz del hecho dañoso, ese ingreso patrimonial que iba a ingresar no ingresa, se frustra. Bien, se extingue por la vía de los hechos. Entonces poníamos el ejemplo de un empleado que ya no puede trabajar, padece una discapacidad o tiene una discapacidad eh, no absoluta, sino parcial. Bien, bueno, la incapacidad es del 50% para ejercer la tarea. Bueno, ahí el lucro cesante va a ser el 50% del ingreso que tenía antes del hecho dañoso. Entonces, si percibía 100.000 pesos antes del hecho dañoso y después del hecho dañoso se viene el perito y establece que tiene una capacidad para la tarea del 50%, entonces después eso se va a traducir en la sentencia en un lucro cesante del 50% del ingreso percibido con anterioridad, o sea, equivalente a 50.000 pesos que se van a multiplicar por todo el tiempo que tenga la incapacidad. Si la capacidad es definitiva y permanente, hasta los 65 años es, normal, es lo que normalmente se repara, que es la vida laboral. Ahora, podríamos decir también que también eso genera un lucro cesante en la jubilación, porque si se demuestra que se podía jubilar por más y se jubila por menos a causa de eso, también habría lucro cesante en la jubilación. Valeria. Buenos días, profe. Estoy media afónica. Creo que acaba de contestar más o menos mi pregunta, porque mi duda era cuando usted dijo que se trata de reponer a la persona como estaba antes de tener el daño. Mi duda era si ese daño es permanente, ¿no? Ya sea psicológico o como usted dijo el ejemplo de la pierna, tiene un daño permanente que le impide trabajar como la persona estaba antes. Mi duda era en ese caso qué se hace o cómo se llama, si se sigue llamando daño emergente No, o el lucro lucro cesante permanente, digamos. sí, ¿Tiene puede otra categoría? ser emergente o lucro cesante. Las dos cosas pueden ser permanentes. Por ejemplo, eh, un caso de una chica que padece una hipoxia al nacer. Este, una hipoxia es cuando de alguna manera, por algún movimiento, etcétera, se presiona y el oxígeno no llega al cerebro del,
de la persona que están haciendo. Entonces, eso, un segundo ya es tremendo, ¿no? 2 segundos es una cosa de locos. Y ahí, por ejemplo, yo tengo un caso de una chica que, bueno, padeció una hipoxia bueno, padeció parálisis cerebral infantil y bueno, tiene un 98% de discapacidad desde que nació y eso es irreversible, lo va a tener toda la vida. Entonces por ahí está la categoría del lucro cesante, que sería, bueno, a partir de los, póngale, 21 años, no sé. Ahí en ese caso yo no actué desde el principio, actué después, pero ahí no pidieron lucro cesante, pero sí los daños emergentes. ¿Por qué? Porque va a tener daño emergente toda la vida. Por ejemplo, necesita 6 pañales por día durante toda su vida. Entonces, Pero entonces, en ese caso, ¿no sería solo hasta los 65 años o sí? no, ahí el daño emergente es por la expectativa de vida. Ah, o Lo, sea que lo, varía según la situación, no, según el tipo de daño. Porque una según el tipo cosa es el de... lucro cesante, que es, bueno, lo que yo dejé de percibir de ingreso económico. Bueno, pero ¿usted hasta qué edad iba a trabajar? Esa es la pregunta que se hacen los jueces. Porque el lucro cesante se va a generar por la vida laboral activa de la laboral. persona. Entonces, la vida laboral activa de la persona es hasta los 65, por ponerle algo. Algunos dan hasta los 60, otros los 70, pero también depende de la profesión. Por ejemplo, un militar se jubila mucho antes. La carrera militar es mucho más corta. La carrera de un deportista también va a ser mucho más corta. Ah, era jugador de fútbol y no pudo seguir jugando al fútbol porque tuvo un accidente y perdió la pierna. Bueno, está, pero hasta los 65 no iba a jugar el tipo. Entonces ahí hay que ver cuál es la vida laboral activa que puede tener la persona. Cierto es que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos repara por la expectativa de vida. O sea, deja de lado lo que es la vida laboral activa y la Corte Interamericana repara por expectativa de vida. Ahora, lo que yo les decía, que de repente la vida laboral activa se termina a los 65, pero si era alguien que trabajaba, que su jubilación dependía de su ingreso, porque muchas veces los aportes que la persona hace dependen de su ingreso. Si le disminuyen los ingresos, esto significa que va a tener una consecuencia negativa en la jubilación. Entonces también hay lucro cesante en la jubilación, que esto no se ve que se reclame. Los colegas no suelen reclamar lucro cesante en la jubilación. Profe, ¿y siempre se repara el daño físico? ¿Y si el daño es psicológico? Estamos dando daño patrimonial. Bien, o sea, vamos a ir por etapas viendo los daños. No puedo dar todos los daños. Perdón. Perdón, gracias. Entonces, puede haber lucro cesante también en la etapa jubilatoria, porque si la persona a causa del hecho dañoso ve limitados sus ingresos y a causa de la limitación de ingresos ve limitados los aportes a la seguridad social y eso implica que va a tener una menor jubilación a causa del hecho dañoso, entonces lo que decimos es que también se produce un daño de lucro cesante en la etapa jubilatoria. Lo que pasa es que no lo reclaman. Muchas veces por desconocimiento. Por eso tienes que aprender bien la materia. Porque después, si no, nadie va a reclamar lo que no conoce. Entonces tienen que saber bien, cuanto mejor sepan la materia y sobre todo esta parte del daño, mejor va a ser la reclamación. A ver, yo he visto juicios donde hay varias reclamantes, ¿no? Accidente de ómnibus, y unos reclaman con un abogado, otros con otro, y de repente el que reclamó con los abogados que saben obtiene una indemnización más grande que todos los otros juntos. Porque los otros saben qué reclamar, cómo reclamarlo, y de repente otros
agarran, agarran no, pero se asesoran con un abogado que no tiene mucha y que no consulta tampoco, porque eso lo podría consultar alguien que sabe, y termina algunas indemnizaciones, no sé, bastante bajas, pudiendo reclamar mucho más cosas. Lo mismo pasa en todo, lo mismo pasa, si usted van a laboral, el que sabe laboral va a hacer el reclamo de una manera y el que no sabe lo va a hacer de otra. En cualquier materia, el que sabe la materia corre con ventaja respecto a quien no sabe. Entonces es importante saber las categorías de daño porque, y saber qué posibilidades de reclamo tiene para poder reclamar mejor. Entonces, lucro cesante, daño emergente, ¿hay alguna duda? Esto tiene, después se abren millones de aristas, que, bueno, si ustedes después al estudiar se le van generando dudas, bueno, las plantean, vamos a tener repasos, y las plantean en los repasos para poder profundizar más. Pero esto es como un océano, uno empieza a profundizar y no tiene fondo a veces. O como el espacio sería, porque el océano en algún punto puede tener fondo. Entonces, yendo a la analogía del espacio, es como el espacio. Usted empieza a subir, a subir, a subir y no hay límite. Valeria. No, solo una consulta. Cuando usted nos, Gamarra dice como los conceptos no son iguales o no son compartidos, por depende del autor, cuando uno hace una defensa, la contraparte puede utilizar el argumento de la otra teoría como para contrarrestar que eso no es, teniendo en cuenta lo que Gamarra plantea, lo del futuro, y que si bien no coincide tanto con esto del egreso del patrimonio. O sea, ¿se entiende la pregunta? ¿Cómo se defiende si alguien no coincide con esto? Bueno, es muy difícil, sinceramente, que alguien pueda refutar lo que yo acabo de decir. O sea, podrá, podrá, no sé, querer agregarle un matiz, pero decir que no es cierto lo que dije no puede sostenerlo. Podrá decir yo prefiero explicarlo de esta manera. Bien, capaz que otra persona prefiere explicarlo de otra manera, pero no puede decir que lo que acabo de decir no es cierto. O sea, el lucro cesante es eso. Entonces, algún autor lo podrá definir diciendo, bueno, generalmente se da a futuro. Sí, claro, se da a futuro, pero el kit de la cuestión no es futuro o actualidad, porque normalmente, el propio Gamarra lo dice, el daño se genera actualmente. Entonces después va teniendo una consecuencia a futuro. Eh, pero y acá, ya que preguntó, vamos a darle otra vueltita. ¿Por qué, si yo lo quiero definir con el daño futuro, no lo puedo definir? No me deslinda las categorías. Por el ejemplo que yo ponía del daño emergente futuro, porque el daño emergente también puede ser futuro. Si la persona necesita 6 pañales por día de acá al resto de su vida, es en términos de actualidad futuro, es exactamente igual al lucro cesante. Y eso, entonces, no me va a permitir distinguirlo del lucro cesante. Si yo quiero distinguirlo con presente y futuro, no voy a poder distinguir el daño emergente de un gasto que tengo que hacer durante toda mi vida, como este de los pañales, y le pongo este de los pañales. Esta chica, todo lo que tiene es daño emergente, y es todo a futuro, porque es alimentación especial, tratamientos especiales, fisioterapia de por vida, masoterapia de por vida, todo de por vida, es todo daño emergente proyectado a futuro y que lo va a requerir, bueno, hay ejemplos de cosas de todos los días, como la alimentación especial, como los pañales, etcétera, después otros que serán una vez por semana, como el fisioterapeuta, pero es todo a futuro. Entonces, yo diciendo que el daño, que el lucro cesante es el que se produce a futuro, no puedo distinguirlo del daño emergente, porque el daño emergente también comprende daños que son a futuro. Gracias por la intervención porque me generó esta posibilidad aclaratoria que capaz que si no,
no quedaba, sobre todo el que después entra a leer Gamarra y capaz que se queda con esa idea nomás. No, tienen que saber que si ustedes van a definir el daño solo porque es a futuro o actual, no van a poder definirlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende la explicación, Valeria? Sí, sí, profe, sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Es bueno que hagan preguntas porque, ya les digo, como son temas que después, por ejemplo, ustedes hacen una especialización, una maestría y tienen horas y horas y horas hablando de este tema. Carlos. Profe, usted habló de que podría haber una diferencia ahí en los aportes a la jubilación, en caso de... ¿Cómo sería en ese caso la compensación? Porque no me queda claro, porque si hacen un acuerdo para que le paguen los aportes, por ejemplo, no sé si los pueden hacer al régimen de previsión social, los aportes por afuera, no sé cómo sería en ese caso No, la usted, separación. la manera de verificar el daño y su cuantía es comparo momento anterior al hecho dañoso, momento posterior. Entonces ahí tiene que hacer la proyección. ¿Con cuánto me jubilaría si yo siguiera trabajando como estaba trabajando? Incluso ahora vamos a ver la chance de ascensos también. Entonces dice, bueno, si yo hubiera seguido trabajando, me hubiera, en condiciones normales, me hubiera jubilado con 100. Ahora, como dejé de trabajar, voy a cobrar una pensión de 50. Bueno, el daño es 50. Bueno, yo en realidad no dejé de trabajar, pero me disminuyó la capacidad laboral, entonces en vez de jubilarme, y eso implicó que aportara menos. Entonces, en vez de jubilarme con 100, me jubilé con 70. ¿Cuál es el daño? 30. Entonces le va a reclamar esa diferencia multiplicada por La el, mo efectividad. el momento de la jubilación hasta la expectativa de vida. Bien. Expectativa de vida del hombre, no sé, creo que debe ser 70 y algo, 70 y pico. Póngale 75. No, no, la de la mujer está en 88, creo ahora, ¿no? Bueno, estoy hablando de memoria, no hagan caso a esto, pero sí es cierto que la expectativa del hombre es menor a la de la mujer, es unos años menos, entonces tiene que multiplicar desde la probable edad de jubilación, póngale 65 años, hasta la expectativa de vida del hombre. Bien, si es hombre, o hasta la expectativa de vida de la mujer, si es mujer. Ahí hago la distinción porque hay que hacerla, porque estadísticamente la probabilidad de vida de la mujer y el hombre no son iguales. Entonces, ese daño en la percepción de los ingresos jubilatorios va a variar entonces desde los 65 hasta la expectativa de vida, hasta la edad de expectativa de vida. Víctor. Gracias, profe. Profe, yo estaba mirando acá en internet, en el 2021 la expectativa de vida de las mujeres era 79 años y de los hombres 71. Ahí va. Hace 3 años atrás. Sí. Está medio baja igual, ¿eh? Yo creo que ya estaba en 80 la de la mujer, no sé por qué. 79,26 dice, 2021. No está 2022, 2023, no está. Porque ya le digo, en este caso que yo tengo, la expectativa de vida es 81. Verifique eso por las dudas después, porque puede ser que
que tenga alguna vuelta y no creo que haya bajado. Generalmente tiende a subir. Bien, Víctor. Profe, y en caso Era que, eso nomás. no, profe, en caso que uno realice la demanda a persona X que nos lastimó con un lucro cesante de esta cuantía, en, en caso que no tenga para poder pagarte todo ese tiempo, ¿quién se hace cargo? Bueno, ese es el gran tema de la insolvencia y el tema de los seguros, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora es qué daños tengo. Después, si el tipo es solvente o no, es otro cantar. Patricia. Profe, a mí me queda una duda con respecto al daño a futuro. Y estaba pensando un ejemplo, a ver si lo entendí bien. Un cirujano se corta la mano, tiene un accidente en su mano mientras está operando. Ahí hay lucro cesante porque no puede recibir sus ingresos, no puede verlos aumentados, y daño emergente porque tiene que gastar en cosas. Si el médico le dice que a futuro puede desarrollar artrosis por el accidente que tuvo, ¿eso es un daño emergente a futuro? Porque es una posibilidad, puede que pase o no. Bueno, la artrosis en sí no es el daño. Acá ustedes distingan el daño físico y el daño, este, O sea, no. es el referente material, digamos. Claro, la artrosis es eso mismo. Es un ¿Dejé de compartir o no? A ver, No, ahí está no. compartiendo. Este, se da acá en el referente material que es el cuerpo físico. Es una enfermedad física que se va a producir ahí en el cuerpo físico, que eso altera la integridad física y depende qué interés le repercuta acá, porque ahí puede haber, bueno, tengo interés económico, ¿no? Que es el que estamos hablando ahora. Bueno, ¿qué tipo de interés económico tiene? Bueno, en realidad yo voy a tener que hacer un tratamiento para la artrosis de por vida, voy a tener que tomar tal cosa, voy a tener que yo, no sé, tal medicamento, además voy a hacer terapia de apitoxina y yo que sé cuántas cosas más, que todo eso es gasto. Entonces todo eso es una disminución patrimonial por egreso. Pero además, si el tipo era cirujano, y el director técnico del hospital va a decir, mirá, ya no te puedo contratar para operar porque no podés operar así. Entonces va a tener una pérdida de ingresos, porque de pronto él, era un cirujano brillante que su mayor ingreso estaba en la cirugía y a partir de ese momento solo puede ejercer medicina general, por ejemplo. Entonces, o sea, se tiene que reinventar el cirujano y no pierde todo el ingreso, pero percibe mucho menos porque, claro, él estaba dedicado exclusivamente a la cirugía, que le iba muy bien, y bueno, después ya no puede operar y se tiene que medio reinventar dedicándose a la medicina general. Entonces gana menos de la mitad de lo que ganaba antes. Y ahí hay una disminución patrimonial por limitación o pérdida de ingreso. Pero en el presente, no en el futuro. A mí me genera dudas cuando se habla del daño al futuro que decimos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que puso la compañera recién creo que era daño emergente a futuro. Eso que usted está diciendo es en el presente, hoy. Pero que se va a curar de la artrosis él, el mes que viene está curado. Pero entonces no hay diferencia entre el presente y el futuro. No estoy entendiendo el daño emergente que podría llegar a ser en un futuro y hoy. Y bueno, pero si se va a hacer un tratamiento todos los meses tiene que gastar por el tratamiento. Eso que el gasto no es hoy, va a ser todos los meses de acá hasta que tenga la enfermedad. Si la enfermedad es vitalicia, el gasto de daño emergente se va a producir todos los meses a futuro. Entonces, ahí usted lo que tener claro es que el daño, o sea, vamos de vuelta acá.
Por eso este esquemita, que ustedes logren entender este esquemita es fundamental. ¿Dónde estás, esquemita? Ya está compartiendo. Ahora, este daño acá se produce materialmente en un momento. Es un momento, ¿no? Se produce ahí, en ese instante que se produce el hecho dañoso, capaz que después puede tener un agravamiento, o que repercuta en otras partes del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Pero ese daño material se produce en el momento. Pero el daño jurídico, que es la lesión al interés, recuerden que no coincide con porque si no, todo este esquemita no tendría sentido. O sea, si el daño al interés o el daño jurídico coincidiera con el daño material, yo ni me gastaba en hacer este esquema, ¿no? Y en varias clases repetir lo mismo. O sea, esto acá, que es el daño material, se va a producir normalmente en un momento, quizá pueda tener algunas implicancias posteriores. De repente el daño se produce en el momento, pero toda la infección después le terminan cortando la pierna. Bueno, pero es todo consecuencia de lo mismo que se produce en el referente material del bien en un momento concreto, hasta la consolidación. Se llama consolidación cuando ya no es esperable que haya una evolución o involución. Cuando la probabilidad de evolución o involución baja de tal manera que, bueno, se podrá agravar un poquito, podrá mejorar un poquito, pero no va a cambiar mucho. Eso es cuando la lesión se encuentra consolidada. Bien, el tipo ya fue a fisioterapia, ya hizo lo que tenía que hacer, bueno, va a quedar así. Le acortó la pierna 10 centímetros, perdió la pierna, se quedó sin piernas, no sé, sea el daño que sea. Pero eso, en realidad el daño se va a manifestar en el interés del sujeto respecto a ese bien, y eso siempre se analiza, dijimos, reparación integral del daño. Entonces se va a analizar todo el daño causado, no solo el que coincide temporalmente con la lesión física, sino todo lo que tenga para adelante. Si usted hace un pronóstico de que nunca más va a poder trabajar, todo ese daño se tiene que reparar. Así se extienda durante algunos años, así se extienda durante toda la vida del sujeto. ¿Se entendió ahí mejor? Clarísimo, gracias. Nicolás. Profesor, tengo una duda. ¿Cómo es el tema de cuando tenés que recurrir me imagino que si hay un lucro cesante y, por ejemplo, la persona trabaja en determinada empresa o en determinado organismo del Estado, la justicia tiene que recurrir a expedientes administrativos o consultas de ese tipo, porque si no, ¿cómo te lo pueden disfrazar? ¿Cómo sabes cuánto realmente ganaba, cuánto realmente va a dejar de ganar, etcétera, etcétera? Bien, sí, eso es un tema muy procesal, que lo van a ver en procesal, pero el principio es que usted todo lo que manifieste en un juicio, lo que afirme, usted tiene por un lado la carga de la afirmación o debida sustanciación, es que tiene que decir todo lo que tiene y claramente explicarlo, pero a su vez tiene la carga de la prueba. Entonces, por un lado tengo que afirmar claramente y explicar claramente todo lo que quiero, pero además tengo que probar cada una de las cosas que afirmo. Y si no lo logro probar, puedo perder el juicio. Para probar eso, no hay límites en el CGP, por lo menos, se puede probar por cualquier medio de prueba. Hay algunos medios de prueba que tienen algunos requisitos, como la documental, etcétera, tiene que agregar los documentos de tal o tal manera. Después hay principios como el principio de conducencia de la prueba. Por ejemplo, si yo quiero probar la incapacidad absoluta de una persona para la tarea, bueno, no puedo, o sea, vamos a hacer al revés, necesariamente tengo que ir a prueba técnica.
esa prueba técnica puede estar dada por una pericia normalmente, se pide un perito dentro del proceso, que es el que va a determinar las lesiones, qué tipo de lesiones, cuándo la tuvo, si tenía antecedentes, porque capaz que tenía lesiones previas a eso, cómo repercutieron las lesiones en su vida familiar, cómo lo hicieron en su vida laboral, etcétera, y va a terminar concluyendo en un porcentaje de incapacidad. Va a decir la incapacidad es del 80, del 90, del 100, del 50, absoluta y permanente para toda tarea o para la tarea específica. Lo importante es que sepan que el lucro cesante se va a determinar en relación a la tarea específica, no a la discapacidad general. Puede haber una discapacidad general y una específica. Esto es importante, esto es bien importante lo que estoy diciendo ahora. Entonces, ustedes van a tener que demostrar la incapacidad para la tarea habitual. ¿Por qué? Porque quizás es una persona que trabajaba haciendo ejercicio físico. Entonces, por ejemplo, un policía queda rengo. Entonces dice, bueno, pero rengo sí tendrá trabajo para hacer. Bueno, pero para la tarea que él realizaba no la podía hacer siendo rengo. Entonces va a tener una incapacidad absoluta para la tarea específica, pero la genérica que le llaman es bueno, y para hacer cualquier tipo de tarea, no, ahí es un 30%. ¿Se entiende? De repente la incapacidad específica es del 100%, pero la general, para hacer cualquier otra cosa, bueno, rengo puede hacer 1.000.000 de cosas. Entonces no es 100% para todo tipo de tareas. Entonces ahí la incapacidad genérica capaz que es mucho menor a la específica, pero el lucro cesante se determina por la específica. Entonces ahí, volviendo a la pregunta del compañero más concretamente, siempre es prueba técnica. Normalmente iba a ser pericia. Puede ser también de que, ahí conectando también con los ejemplos que ponía el compañero, si es un policía y está dentro del Ministerio del Interior, probablemente si tuvo un accidente mientras trabajaba, bueno, y que le impiden trabajar, va a haber juntas médicas. Ahí las juntas médicas también son prueba técnica, porque en definitiva, si después al policía le hacen un sumario por ineptitud, todo eso está precedido de un procedimiento administrativo donde se determinó si tenía incapacidad o no para la tarea, y esa determinación se hace en base a juntas médicas. Y eso es prueba técnica que es conducente para demostrar la incapacidad de la persona. Entonces, ustedes después van a ver en procesal cuáles son los medios de prueba, que generalmente se admite cualquier medio de prueba, pero después tienen que ver qué medio de prueba es conducente para demostrar cada cosa. Que eso ya ahí me meto muy en procesal. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a seguir. Vieron cómo van saltando un montón de cosas que capaz que en el concepto, pero después empiezan a saltar y a saltar y a saltar, y es, a ver, yo hace años que soy docente de la materia, hice una maestría, soy docente de una maestría y de otra en Santa Fe y no sé qué cosa, y siempre estoy viendo cosas nuevas. O sea, nunca se termina de aprender esto, parece. Siempre van saltando cosas nuevas en función de los casos que van apareciendo. O sea, civil en general siempre es muy rico en eso, siempre van apareciendo cosas. Y el derecho de daños ni que hablar, porque está en constante evolución y constantemente las posiciones están cambiando, se van ampliando las categorías y profundizando. Entonces, porque todo conocimiento es por capas o espiral. O sea, evidentemente, cuando usted va primero a la escuela no le pueden enseñar hasta la universidad. ¿Por qué? Porque necesita ir aprendiendo por capas. Bueno, y eso después en las profesiones es igual, porque van apareciendo más cosas y van apareciendo más cosas y a medida que se va evolucionando algo, si no evolucionaría hasta un punto y ahí terminaría, no, evoluciona hasta un punto y sigue evolucionando, porque siguen apareciendo, y es
es algo de nunca terminar sobre todo la parte de la categoría de daño, y después ni que hablar cómo hacer las liquidaciones, etcétera, es todo un tema. Juan. Buenas. A mí me quedó una duda que se me salió y no sé si la contestó. No es lo mismo, ¿se me escucha bien? Sí. No es lo mismo la estimación de vida laboral que la estimación de vida, ¿verdad? Sí. De la persona para calcular. Sí. Sería expectativa de vida, se conoce normalmente cuando es la probabilidad de vida de la persona. ¿Hasta cuándo puede vivir una persona? Fíjate en el INE, Instituto Nacional de Estadística, la expectativa en Uruguay para el sexo femenino, para el sexo masculino, y dependerá del año, ¿no? La expectativa de vida antes no era lo mismo que ahora. Yo qué sé, hace algunos cientos de años la expectativa de vida mundial del hombre serían 45 años, 50, porque era guerras y guerras y guerras, o sea, había un problema y lo resolvían con la espada. Entonces, claro, la expectativa de vida del hombre no era muy larga. Eso después fue creciendo. Sin duda siempre la expectativa de la mujer ha sido más, y hoy en día la verdad no. Ahí el compañero tiró una cifra que por las dudas yo diría que chequen. Y la vida laboral activa es hasta cuando la persona, la probabilidad de actividad laboral que tenga la persona. Si normalmente ahí es un 60%, es un 65 años, algunos tribunales la determinan 70, otros 60, pero lo más normal es 65, pero puede variar según la profesión. Bien, por ejemplo, ya les digo, en la carrera militar se jubilan mucho antes, o cualquier deportista se va a retirar mucho antes. Y todo eso se hace en base, lo que dijimos, antes, se calcula siempre antes, no es como que a mí me pasa esto y mañana me convierto en militar, entonces se me aplica porque soy militar y me jubilo antes. O sea, siempre se calcula a partir del antes del hecho dañoso. Al momento del hecho dañoso es. Entonces usted pone el día antes del hecho dañoso y qué pasa después. Entonces, eso dependerá. Si usted estaba por inscribirse, si usted ya se había inscrito, si era un joven, ¿no? Y se había inscrito en la escuela militar, no sé qué cosa, o estaba haciendo la carrera para ser militar, bueno, esto me abre la puerta a hablar de ahora de pérdida de chance. Hasta ahora hemos hablado de el daño como certeza, ¿no? De algo que existe la certeza de que se verifica. La certeza, ya les digo, en términos jurídicos, es probabilística, pero sí hay cuestiones que tienen un grado de certeza altísima. Por ejemplo, si es un funcionario público que está trabajando, que no puede ser despedido, es como, hay bastante certeza de que iba a seguir trabajando, salvo que hubiera ineptitud, omisión o delito, pero bueno, es muy difícil que un funcionario público, bueno, no es tan difícil porque macanas hay siempre, pero digo, pero bueno, hay una estabilidad tan grande que el daño es totalmente cierto. Lo mismo que si está trabajando en una empresa privada, o sea, si el tipo no hace algo que amerite ser despedido, no lo van a despedir, y entonces lo que uno puede proyectar es que iba a seguir trabajando ahí. Ahora, les pregunto, ¿es lo mismo? Vamos a ir al ejemplo del auto, que fue el primer ejemplo que pusieron. Una persona que tenga un remis contratado por 5 años, por ejemplo. Hay una licitación, llaman a remis para tal empresa del Estado o algo privado, por 5 años. Entonces tiene una flota de 5 remis contratadas por 5 años, y uno sufre
daños materiales en un hecho dañoso, un accidente, y entonces a partir de ahí hay que determinar la pérdida de ingreso que hubo porque ese remis estuvo fuera de circulación, y es más, le pongo un poco de Hollywood, ¿no? Bueno, como ese remis no pudo prestar el servicio durante un mes, parece que hubo unas diferencias muy profundas y le rescindieron el contrato de los 5 remises por los 5 años. ¿Es lo mismo eso que una persona también transportista, pero que tiene Uber, que transporta mediante Uber o que tiene taxis? Víctor. Evidentemente no es lo mismo, porque en un caso habría una disminución económica o una limitación en la privación, sería o daño emergente y lucro cesante. En el otro caso podría ser las tres, el daño emergente, el lucro cesante y la chance de que este contrato pudiera haber continuado. Claro, la última parte del razonamiento es lo que voy a tomar. Y ahí ustedes qué ven, ¿cuál es la diferencia entre alguien que tenga ya contratado un vehículo o alguien que no lo tenga? O alguien que tenga un empleo del Estado y alguien que trabaje liberal como un abogado. No tiene un empleo fijo, trabaja según le ingresen los clientes. Yo qué sé, como alguien que tiene un kiosco o un supermercado. Depende de la cantidad de clientes que le ingresen. Jennifer. Profe, pero al momento de nosotros solicitar un daño, nosotros también tenemos que probar. Y, y eso sí, si ya tiene un empleo o tiene una licitación de 5 años, es más cierto o probable de ese ingreso. Lo pensé por ese lado. Bien. ¿Alguien más había levantado? Valeria. Yo había levantado la mano. Analía. Sí, es que pienso que la diferencia ahí está en que si es un taxista, no es lo mismo alguien que vaya a tener un contrato ya que esté asegurado 5 años. O sea, la diferencia entre esos es que en uno hay certeza de que iba a recibir ese ingreso, o sea, que tiene la pérdida, y en el otro, bueno, era aleatorio. Bien. Valeria. No, con respecto a la pérdida de chance en general, que es que la diferencia es que es algo que podría llegar a pasar, pero como en el ejemplo de un ascenso de ese empleado público, que pone un profesor que cada 4 años asciende de grado sin concursar. Y si no va a poder trabajar, esa chance no la va a tener. Esa posibilidad que es casi real o indiscutible de tener un ascenso en el trabajo, y se perdió la chance de que eso pase. Eso es lo que entendí yo de la pérdida de chance. Bien, Víctor. Profe, solo quería agregar que también depende de la certeza del ingreso. En el caso del transportista que tenía un contrato a 5 años, ya tenía la certeza de ese contrato, y si no hubiera sucedido eso, no, o sea, muy probable hubiera culminado, hubiera percibido esos 5 años los ingresos. En el caso de el que es suyo el vehículo, lo tiene contratado, la certeza es menor de que hubiera obtenido un ingreso, ¿no? Dependiendo del tránsito, de la gente, etcétera. Bueno, bien, por ahí va la cosa. Ahora sí me digo que se redireccionó. Es claro, es como decían las compañeras y el compañero. Ver, bueno, el lucro cesante, decíamos, parte de una certeza. Ahora, ¿qué pasa cuando el daño no es tan cierto? Entonces, que un taxista no tiene daño. No, yo le vengo a reclamar, no, pero usted no se sabe cuántas personas le van a subir en el día, entonces no me puede reclamar. No, daño hay. Entonces ahí pasa a ser un tema de la probabilidad, pasa de la certeza a la probabilidad. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a tener que demostrar, en ningún caso estamos exentos de prueba. En un caso vamos a tener que demostrar el contrato por los 5 años, o vamos a tener que demostrar que era funcionario público. Bien, entonces hágame
sector personal o el Departamento de Derechos Humanos, o no sé, como quiera que se llame, hágame una constancia de que soy funcionario de esa dependencia y le agrego el recibo de sueldo con lo que gano o el recibo de sueldo del último año. Porque ahí nosotros tenemos que más o menos decir, el hecho dañoso es el eje temporal, pero el día antes, bueno, el momento antes en realidad, ¿no? El momento antes y para probar el ingreso, bueno, yo creo que por lo menos hay que probar un año antes para proyectar eso, porque justo el día antes, no sé, le hicieron una regalía que nunca antes le habían hecho, o tuvo un ingreso especial por una comisión que hace 20 años que estaba y nunca se había cobrado ese tipo de comisión, bueno, ahí hay que ver, pero esto si iba a seguir cobrando o no. Entonces hay que como promediar el último año y después irlo proyectando con los aumentos, ¿no? A que tenga derecho la persona, ¿no? Entonces ahí dependerá de si cobra, después si liquidan el monto del año en capital, o sea, le pagan todo junto ya, o es una renta proyectada donde ahí hay que ver cómo va subiendo ese ingreso. Ahora, lo importante del lucro cesante y el daño emergente y la pérdida de chance es, primero, la pérdida de chance no solo refiere al lucro cesante. La pérdida de chance puede referir a cualquier otro daño. Entonces, no es una categoría distinta del lucro cesante y del daño emergente, sino que es una manera de apreciar las otras categorías de daños en función de la mayor o menor certeza del daño. Bien, entonces, hay pérdida de chance de lucro cesante y pérdida de chance de daño emergente. ¿Sí? Entonces, pérdida de chance de daño emergente, hay una sentencia de la Corte que condena, vamos a ver pérdida de chance de lucro cesante, y después vemos la del daño emergente, que es donde más lo ven y donde más fácil de comparar. ¿Por qué? Porque es una línea, es como, entonces por eso no es algo distinto. El daño en sí es el daño emergente, el lucro cesante, el daño extrapatrimonial. La pérdida de chance no es distinta sustancialmente de eso, sino lo que va a cambiar es cómo yo aprecio el lucro cesante. Si lo aprecio en grado de certeza o lo aprecio en grado de probabilidad. Entonces, cuando el daño se percibe en grado de probabilidad, estamos hablando de pérdida de chance. Entonces yo ya no, ahí hablo, por ejemplo, si es un daño de ingreso económico, de limitación o privación del ingreso económico, yo cuando digo lucros cesantes a secas, me estoy refiriendo a un ingreso cierto. Ahora, cuando el ingreso no es cierto, no es pérdida de chance sin más, estrictamente hablando, sino que es pérdida de chance de lucro cesante, porque podría haber pérdida de chance de daño emergente o de daño extrapatrimonial. Entonces, si hay certeza, si la persona ya es un trabajador que tiene un ingreso constatable, lo cual permite concluir con certeza que iba a seguir trabajando y percibiendo ese ingreso, el lucro cesante, ¿no? Ahora, cuando hablamos de gente que percibe ingreso variable, cuando los ingresos que percibe son variables, sea porque es un trabajador liberal, sea por otro tipo de circunstancias, porque no sé, en ese momento no tenía trabajo, pero hacía un mes que no lo tenía y siempre había tenido anteriormente. Ahí hablamos de chance de lucro cesante. Entonces, ¿el taxista qué va a hacer? Va a calcular los ingresos del último año. Para proyectar, bueno, yo el último año tuve estos ingresos.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de mi ingreso futuro? Proyecto el último año. ¿Se entiende? Quizá alguien que tenga trabajo se la puede jugar a proyectar el lucro cesante con los 3 últimos recibos. No, mire, yo toda la vida trabajé en lo mismo, toda la vida gané esto, acá tengo los últimos 3 recibos. Bueno, eso ya después es un problema de riesgos que se asume al presentar la demanda. Yo prefiero siempre probar por lo menos el último año. Sobre todo porque la persona puede hacer horas extras, no hace horas extras, etcétera, y eso varía, ¿no? De repente, entonces le varía el ingreso. Ahora, ¿qué va a hacer el taxista? Lo mismo. Va a probar el ingreso el último año para proyectarlo. Y ahí eso le va a permitir al juez apreciar de alguna manera más o menos cierta cuál era el ingreso. Pero claro, cuando yo lo reclamo a la pérdida de chance, lo voy a mostrar con mucha certidumbre. Yo lo voy a mostrar, lo voy a reflejar en la demanda con mucha certidumbre. ¿Por qué? Porque lo que estoy reclamando es cierto. Lo que es incierto era lo que percibía cada mes. Pero claro, yo cuando lo presento, ya lo presento armado de tal manera que, claro, el mes 1 ganó 100, el mes 2 ganó 500, el mes 3 ganó 450, el mes 9 ganó 950. Esa es la incertidumbre. Pero claro, yo cuando lo presento, ya lo presento con un promedio de ese último año que me alinea esa línea de incertidumbre y ya lo presento, bueno, el promedio de ingreso era 321. ¿Se entiende? Entonces ya lo muestro. Por eso cuando vean en Gamarra, tengan cuidado que diga, bueno, mire, porque se van a agarrar capaz un entrevero entre si es cierto o incierto. Dice, no, el daño como tal tiene que ser cierto. Entonces bueno, el daño, ¿hay un daño? Sí, el daño es cierto. Lo que no se puede determinar con mucha certeza acá, mejor dicho, lo que se aprecia en primera instancia con mucha incertidumbre es cuánto gana, pero después yo eso lo soluciono haciendo un promedio del ingreso. Incluso si ustedes lo pueden reclamar como lucro cesante, de esa manera. Ahora, claro, estrictamente sería pérdida de chance de lucro cesante porque la ganancia es incierta. Yo lo que hago es promediarla y lo muestro como un dato cierto. Pero si voy mes a mes, es incierto lo que percibía cada mes. Profesor, lo que cambia totalmente la óptica es la presentación, sin duda. En ese caso. Es como lo explica usted. Ahí está. Explica usted. Es importantísimo eso, entonces. ¿Cómo lo transmite usted? Claro, y eso ustedes cuando armen la demanda tienen que dejar todo lo menos posible librado a la suerte. O sea, si usted ya puede presentar todos los informes, todo lo necesario de cuánto gana, mejor. No van a ver ustedes que es algo prueba por informe, que es bueno, no. No, después pedimos informe al organismo a ver qué pasaba con esto y qué pasaba con lo otro. Bueno, es bueno pedir informes, pero también si puede preconstituir la prueba, mejor, porque aparte usted va a armar la prueba, va a armar la demanda con otra certeza. Lo mismo en cuanto a el grado de incapacidad, por ejemplo. Yo siempre, o sea, siempre que puedo, pido un informe antes, porque de hecho muchas veces eso va a determinar si hago la demanda o no. Porque si yo le pregunto a un perito médico y el perito médico me dice, no, mirá, acá la incapacidad es del 2%. Bueno, pero entonces no tiene no existe. La incapacidad del 2% no existe. Entonces, o de un 5%, póngale, no existe. Va al tribunal, el tribunal no, probablemente no obtenga reparación. Entonces, usted tiene que ser lo bastante objetivo para decirle a su cliente, mire, esto es un reclamo que si voy a lo probabilístico en cuanto pueda caminar o no, probablemente no camine. Entonces, no generarle la expectativa de que vaya a caminar. O de repente, en un hecho dañoso, el perito médico le dice, no hay responsabilidad médica por esto, y bueno.
Y si usted entiende que no hay responsabilidad médica, en realidad no es bueno que haga un juicio que entiende que no tiene que hacer. O sea, porque después terminan litigando sin razón ninguna. Entonces, toda la parte de prueba que usted pueda hacer antes, eso le va a dar certeza para usted. Porque a veces se piensa, este presentó un informe pagado, el informe dice lo que quiere. No, no es así. Muchas veces usted va y si el perito honesto le va a decir, no, mire, yo acá entiendo que no es lo que usted piensa. Y bueno, buenísimo porque se evita hacer todo el juicio. O sea, depende también a veces qué es lo que motiva el juicio. Muchas veces la motivación del juicio viene por una satisfacción que es más allá que económica. Es que como que quiere saber la verdad. Bueno, si quiere saber la verdad, hace un informe previo y ya capaz que la tiene. Bueno, pérdida de chance. Entonces, en el daño emergente es donde menos se ve. Se ve más la pérdida de chance en la parte extrapatrimonial, que la vamos a ver después, por ejemplo, pero para que ustedes puedan bajar ahora lo que es pérdida de chance, voy a adelantar algo de extrapatrimonial. Una persona que tiene un error diagnóstico sobre una enfermedad, bien, responsabilidad médica, error diagnóstico, que va el 1 de agosto al médico y el médico va con dolor de cabeza muy fuerte, no sé. Entonces dice, ¿y usted qué? No, yo hace, mire, un año que me está doliendo la cabeza fuerte, fuerte. Y el médico dice, bueno, está. Y el médico andaba medio, no era el mejor día del médico. Y le manda, bueno, tomate tal medicamento. Al mes o a los 20 días, póngale, va de nuevo. No, me sigue el dolor de cabeza, doctor. ¿Y cuánto me dijo que lo tengo? Hace más de un año y medio, que me duele la cabeza fuerte. Bueno, a ver, le manda una tomografía y no sé cuántos estudios y resulta que tiene un tumor en la cabeza. Y bueno, fallece a los 3 meses. Demandan por responsabilidad médica y ahí se dan casos de chance de vida. ¿Cuál era la chance de, si el médico lo hubiera diagnosticado bien 20 días antes, se hubiera salvado? Entonces ahí se aprecia la chance como chance de sobrevida. El error diagnóstico, ¿cuánto incidió en que le hubiera dado el diagnóstico correcto 20 días antes o 20 días después? Cuando hacía un año y medio que le dolía la cabeza al tipo, que estaba con el síntoma, vamos a decir así. La persona estaba con el síntoma hace un año y medio y dice, no quería saber nada con los médicos. Y bueno, al final termina yendo, pero claro, esos 20 días hubieran incidido en salvarle la vida. Eso es chance de sobrevida, es cuánto incide el hecho dañoso en salvar la vida de la persona. Bueno, mirá, le empezó a doler la cabeza hace 3 meses, fue y el médico le empezó a dar el medicamento ahí para un analgésico, lo tuvieron un año en la vuelta hasta que diagnosticaron el cáncer. Bueno, otro escenario, ¿no? Otro escenario. Ahí la chance de sobrevida es mucho más alta. Ahí probablemente lo condenen por el todo. Ahora, en el primer caso, hay que ver si lo condenan. Pero si hay un caso intermedio, probablemente condenen por chance de sobrevida. ¿Cuánto habría incidido? Si lo hubiera diagnosticado bien 20 días antes, ¿podría haber evitado la muerte? Ese es el análisis que se hace en la chance de sobrevida. Entonces, para cerrar el tema chance, no es un daño autónomo, no es un daño en sí mismo. Bien, la chance es una perspectiva de otro tipo de daño, de otros tipos de daños. Es una perspectiva de análisis en grado de probabilidad de otros tipos de daños. Y tienen una sentencia de la Corte que analiza muy bien eso en EVA. A ver, me voy a fijar.
Ah, no está. Se les voy a subir. Que básicamente la Corte sigue esta postura de que la chance no es un daño autónomo, sino que es una forma o una manera de analizar, de apreciar los otros tipos de daño. Marcelo. Sí, no me queda del todo claro a mí. En lucro cesante usamos mucho la palabra certeza de alguna manera, pero es una situación a futuro, entonces como que lo distinguimos, hablamos de probabilidad cuando hablamos de pérdida de chance, pero en realidad las dos son probabilidades. Porque si yo estoy hablando de un lucro cesante como una situación a futuro, yo nunca voy a poder tener una certeza. Como que tendré una probabilidad de 99,9%, pero en definitiva no logro apreciar mucho la diferencia cuando nos referimos a esas dos cosas. Los grados de probabilidad. O sea, si usted va a la ciencia hoy, no hay certeza absoluta. Si usted lo que busca es una certeza absoluta del 100%, no hay nada que lo tenga, excepto la muerte. Lo único que podríamos, que un científico le pueda afirmar, acá hay certeza absoluta, es de la muerte. De más no hay certeza absoluta de nada. Entonces todo es en grados de probabilidad. Lo que va a tener el lucro cesante es una altísima probabilidad porque es jurídica. Usted ya tiene el ingreso, ya tiene un derecho subjetivo al ingreso. Bien, en un caso tengo un derecho subjetivo al ingreso. Si no me lo pagan, yo tengo la posibilidad de imponer coactivamente eso porque si no me pagan el salario, tengo una acción, tengo un derecho subjetivo. En el otro no lo tiene. En la pérdida de la chance normalmente no hay un derecho subjetivo. Ay, bueno, dependerá si viene un cliente o no. El derecho se genera una vez que llega la fuente de ingreso, por así decirlo. En cambio, cuando usted tiene un contrato o ya es empleado, tiene un derecho subjetivo a que le paguen ese ingreso. Y eso le da certeza de que ese ingreso lo va a percibir. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo jurídico de que si no le pagan ese ingreso, usted lo puede reclamar coactivamente. Eso es certeza jurídica. La certeza jurídica es cuando hay un alto grado de probabilidad de algo, que lo vamos a ver en relación de causalidad. Ahora, en los otros casos, la probabilidad es muy inferior, porque no hay un derecho subjetivo a que vengan a contratar mi Uber o que a contratar el taxi. Bien, yo no tengo un derecho subjetivo a que 10 personas por día me levanten la mano en 18 de julio para contratar mi servicio o que lo hagan 100. Es algo muy improbable. Y ahí está la diferencia. Después cuando usted lo vaya a liquidar, que lo va a promediar, le va a dar un promedio muy lindo, tanto ingreso de tanto por mes. Pero en la realidad del día a día, de cuando usted quiere percibir el ingreso, es que es bastante incierto. Quizá los primeros días del mes la gráfica le hace como que hay mucho movimiento, pero de repente un taxista que anda en la noche así dice, bueno, no, después del 20 está todo muerto, una cosa así. Entonces ahí le baja la gráfica. A eso me refiero con certeza del ingreso. Entonces hay mayor o menor probabilidad, pero desde ya les adelanto, certeza absoluta no hay. ¿Ahí aclaró un poco más? Sí, bien, gracias. Bueno, Sony 28. En la que viene seguimos con. Ahora se nos ha Daño atrasado. no económico, la clasificación del no patrimonial, me queda. Es exacto. Y daños colectivos, que es bastante abstracto, daños colectivos. Traten de leerlo, por favor. Del trabajo que yo subí, el daño jurídico, ahí se trabaja bien los daños colectivos para que puedan entenderlo, que es muy abstracto. Es el que dice supraindividual, transindividual e individual. Ese mismo. Víctor. Profe, dentro del daño emergente, en el caso del incumplimiento del contrato y se haga una resolución forzada específica o por equivalente de lo que se había obligado a prestar, también se puede reclamar a la persona que le causó el daño también, ¿no? Porque él tenga que pagar esa disminución económica que él va a tener que desembolsar por el hecho dañoso.
no entendí el también, porque en realidad la que debería en principio reparar es la que le causó. Pero ¿por qué dice también? Como, No, digo que también le tiene que reembolsar eso, sí, lo que él va a tener que pagar. todos los daños. Incluso ustedes, si son lo suficientemente creativos, en alguna parte capaz que hasta terminan reclamando un daño que nunca ha sido reclamado, porque no se percibía como un daño. Por ejemplo, lo que vamos a ver la clase que viene, el daño moral antes no se consideraba un daño, hasta que se empezó a considerar. O sea, todo el daño causado tiene que ser reparado. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, profe, nos vemos.